Días. Eh, Hoy la idea es pues como que Manuel nos haga la presentación que quedamos la vez pasada. Me disculpo con Manuel que no, no le había enviado la citación de hoy, no lo había actualizado con mandándosela a él, pero bueno, él nos va a hacer como esta pequeña introducción a esos diferentes tipos de modelos. También les cuento que estuve hablando con Diego Tauta y con Ramonet. Entonces, realmente fue pues como que les escribí a ellos y a Liz contándoles pues como nuestras ideas con el tema de hacer un modelo en el laboratorio, de hacer mediciones y todo esto. Entonces ellos me pidieron que les hiciera pues como una presentación un poco más formal de todo esto, pero Ramón Héctor creo que está en vacaciones, entonces la reunión va a ser como para el 28 más o menos. Entonces, les estaré contando pues lo que salga de esa reunión, pero yo creo pues que al menos pues como que estaban abiertos, ¿cierto?, a escuchar, entonces eso me parece bueno. Entonces ahí les estaré contando cuando sea la reunión, qué sale de ahí y les cuento. Y ya, listo muchachos, si quieres Manuel empieza. Gracias, Ana María. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirma si están viendo? Sí, señor. Ahí está Bueno, la idea es hacer como una pequeña introducción de algunas simulaciones hidrodinámicas, en especial pues para aplicaciones para aliviaderos o lo que se denomina como CSO, ¿sí o no? Que sería vertimiento pues de alcantarillados combinados. La pretensión es hacer una presentación muy somera de la hidráulica de esto, pero pues muy conceptual y hacer algún recuento de algunos estudios que se han realizado pues en la literatura de la modelación, sobre todo 3D de estas estructuras. Entonces, para dar un poquito pues de claridad, sí es importante como definir cuál es la definición de un modelo 1D, 2D y 3D, de forma general, ¿sí o no? Entonces, un modelo 1D corresponde a aquel modelo donde el flujo es preferentemente unidimensional, ¿sí o no? Entonces, recordemos pues una tubería larga de alcantarillado, un canal más o menos prismático, o inclusive un río, sí o no, de montaña, por ejemplo, donde uno puede ver que el flujo principal va en una sola dirección, ¿sí? Seguido esto, pues aparecerán los modelos 2D, donde habrá una distribución espacial, por lo general se hace en planta, es decir, que las condiciones hidráulicas varían en la horizontal. Entonces hay componentes X y Y o en dos dimensiones y aparecen muchos modelos 2D. ¿Sí? Como modelo 1D, pues ustedes tienen pues la referencia clásica pues de todos los modelos de alcantarillado y el GEC-RAS. Dentro de estos modelos 2D, ya su uso es muy extendido ya en el medio actual. Hay muchos modelos libres y muy buenos. En ese caso, también se utilizan mucho para simulación de estructuras hidráulicas, para simulación de ríos donde habrá algún punto o zona característica que se debe evaluar en dos dimensiones, ya sea recirculaciones o manchas de inundación o ríos muy planos donde realmente las variaciones en horizontal son determinantes. Y aparecen los modelos 3D donde ya la discretización de las ecuaciones sucede en las tres dimensiones. Quiere decir que adicional de los componentes horizontales habrán variaciones en la vertical. Estos modelos son muy utilizados donde esas variaciones en la vertical son determinantes, por ejemplo, un embalse o todos los procesos físicos que suceden allí, o también estructuras hidráulicas muy complejas, donde finalmente el flujo es 3D, pero uno podría realmente hacer un mayor análisis o una mayor comprensión del fenómeno físico a través de estos modelos numéricos. Aquí hay una imagen
donde pues se ve una representación sencilla de lo que correspondería pues a los diferentes modelos. El modelo unidimensional supone pues que la velocidad es constante en toda la sección transversal y el cálculo pues del flujo gradualmente variado sucederá y definirá el perfil hidráulico. Un modelo 2D, hay una discretización en la horizontal. Fíjense que en la vertical la velocidad o las características hidráulicas van a ser constantes y eso permite tener un análisis en la horizontal, ¿sí? O sea, unas variaciones del fenómeno físico en la horizontal. Esos modelos 2D son de amplio uso actualmente y son muy, muy eficientes y muy prácticos, pues realmente. Y los modelos 3D, pues adicional a las variaciones en la horizontal, también tienen variaciones en la vertical. Eso quiere decir que logra capturar todo el dominio de la hidrodinámica y permite pues realizar unas mejores aproximaciones. En esta gráfica, pues es una ahí que me hice rápidamente, para representar más o menos la variación de los modelos, sí o no, entre mayor grados de complejidad le agreguemos, pues digamos así que en un sentido práctico, pues ese uso desciende, sí o no. Entonces, si vos tenés un GECRAS o un modelo de alcantarillados, puedes hacer muchas simulaciones o muchos análisis y pueden llegar a generar un entorno muy práctico. Lo mismo pues que los modelos 2D. A medida que avanzamos en ellos, los modelos 3D comienzan a ser un poquito más reducidos en su practicidad y en su alcance. Y esto es porque a medida que avanzamos en las dimensiones de análisis, el tiempo de cálculo aumenta exponencialmente. La representación física mejora muchísimo, pero la parametrización también se vuelve un factor determinante en el uso de estos modelos. ¿Vamos bien hasta acá? Súper bien, Manuel, muy claro. Déjame un segundito. Hágale ya. Listo. ¿Qué otra complejidad tiene? Pues que a medida que avanzamos en esto, pues el uso es más complejo y se necesitará eventualmente mayor formación pues del modelador y sobre todo también del uso de la herramienta y las licencias que se requieran, ¿sí? Por lo general, pues los modelos 1D y 2D son ya gratis, son libres. Hay unos modelos 2D que inclusive pues a veces los cobran con licencia, pero ya hay muchos modelos muy, muy buenos y libres. Los modelos 3D, hay unos que son libres, pero son muy complejos de utilizar, que son con código y pantalla negra y a punta pues, de texto, y hay otros que tienen un entorno amigable y estos son pagos, y esas licencias son muy caras, pues estoy hablando del orden de 150 a 200 millones pues la licencia. Sí, son excesivamente caros, pero podrían valer la pena cuando uno establece pues muchas aplicaciones y le saca pues el provecho a ello. Dentro de estos modelos, pues rápidamente los modelos 1D, pues están los convencionales, ¿sí o no? Los de amplio uso en la ingeniería, el SWIM, el SSA y el Seaward Gems, que es el con el que manejan pues la red de alcantarillado. Y ellos en el tema de aliviaderos configuran el vertimiento o la separación de caudales a través de relaciones de caudal y altura o relaciones de vertedero u orificio, ¿sí o no? Definiendo el coeficiente de descarga y demás, uno puede configurar pues estos elementos para poder hacer la separación de caudales. Al igual que ellos, pues el GECRAS también tiene pues su típico y clásico modelo 1D y que también pues tiene unas ventajas y unas versatilidades muy importantes. Dentro de los modelos 2D aparece pues nuevamente el GECRAS tiene pues ya la implementación 2D. Todos estos hasta donde voy son gratis, creo pues el Seaware no y el SSA pues tiene con la licencia del Civil y bueno, aparece en los modelos 2D, aparece el Telemac, ese es muy muy usado en aplicaciones de ríos, este de acá, pero su implementación es con código. Y aparece pues uno que está abriendo bastante cancha en el medio, sobre todo iberoamericano, es el Liber, que es un modelo español muy, muy bueno, es libre y es muy versátil y está en continuo crecimiento todo el tiempo. Esos modelos 2D se le puede configurar un aliviadero o el análisis de los aliviaderos a partir de relaciones de caudal o altura, relaciones de vertedero o orificio con sus correspondientes coeficientes de descarga y demás, y una simulación directa. Es decir, tenemos un aliviadero y podemos hacer una simulación directa de estos elementos.
En el caso personal, yo me he centrado mucho en el estudio pues, del IBER. El IBER adicional a, pues, de la hidráulica, la hidrodinámica, tiene unos modelos de turbulencia muy sofisticados y tiene muchas variables de calidad del agua, muchas variables. Entonces uno podría, adicional de la hidráulica de cantidad, podría evaluar también eventualmente la calidad pues, en las simulaciones. Dentro de los modelos 3D, pues aparece este modelo que son de los más usados, el OpenFOAM, que es un modelo totalmente libre, pero es de código, o sea, que es de pantalla negra y apunta pues de textos y demás, pero es muy usado dentro de la literatura pues más formal. Y estos tres que siguen son pagos, aparece el ANSYS Full Fluent y el ANSYS CFX, que son modelos muy robustos, muy completos, que permiten pues, realizar simulaciones 3D con mucha versatilidad. Y el Flow 3D, que también es un modelo pues, que lleva mucho tiempo, pero está incursionando con fuerza pues, aquí en el medio latinoamericano y está muy enfocado pues, en flujos en superficie libre. También pues, puede uno simular flujos a presión, pero las mayores aplicaciones que uno encuentra son flujos a superficie libre. Estos modelos 3D, pues la simulación se hace directamente, es decir, con todo el dominio de cómputo, pues el dominio pues, físico del fenómeno, y pues, la desventaja es que son pagos, sí o no, son pagos y muy costosos, y adicional a eso, para tener una optimización de los análisis necesitan unas máquinas muy potentes. Digamos, de los modelos 2D para atrás, pues un computador convencional bastante guapo puede ser suficiente, pero ya los modelos 3D requieren pues unas workstation o unos servidores bastante poderosos para poder optimizar su funcionamiento. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, Manuel, no, muy claro. Yo también bien acá, Manuel, todo muy claro. Ok. Muchas Mira que realmente no voy a entrar como en el detalle pues, de las ecuaciones y esa cosa, sino como una introducción de las posibilidades. Perfecto, Listo. eso era lo que queríamos. Sí, ok, listo. En estudios previos, y es una recopilación así rápida, pues en la última hora, pues que Ana María no me avisó que era hoy, yo estaba preguntándole. Perdón. Pero no importa, ahí coloqué, lo que hice fue una recopilación rápida de algunos estudios de simulaciones 3D de aliviaderos o los famosos CSO, y puse unas imágenes y el titulito pues del autor, sí o no, aquí aparece pues la tesis de Rubert, que es el estudiante pues de allá de la Universidad de los Andes, que ustedes ya lo habían tratado. En este caso, él analizó un aliviadero lateral y uno transversal con una placa. El mallado de esta tesis es muy regular. Yo me imagino que para el 2008 tenía que hacerse así para poder simularlo, porque ya entre más malla le ponga uno o más detalle en la malla, pues se vuelve más demorado y posiblemente las máquinas son insuficientes. Bueno, ustedes ya lo hablaron, ahí está dentro de la información que tenemos dentro del grupo. Me pareció muy interesante que también simulan alguna parte de calidad, pero en ocasiones he visto, sin tener mayor conocimiento de esto, es que hacen la trazabilidad del flujo y por ende la separación de los elementos de calidad, más no solucionan estrictamente las ecuaciones de conservación. Sí, entonces es importante tener un detalle sobre esto, pero no deja de ser un estudio muy relevante. Aparecen aquí otros, sí o no, por ejemplo, donde pues hacen unas simulaciones de unos aliviaderos en particular y los hacen 3D, no muestran los resultados del grafiquito, pero sí logran cotejar los resultados de esta modelación con los niveles pues del agua en algún punto del dominio. No me lo leí, lo encontré esta mañana. Por ejemplo, también hacen unas simulaciones pues, de estos aliviaderos laterales bastante largos, sobre todo yo creo que para plantas de tratamiento o algo parecido, y se enfocan mucho en la sedimentación y acumulación de material sólido dentro del mismo, como a modo de desarenador. Aquí aparece es muy bueno, es un codo donde hay un vertimiento lateral oblicuo, curvado, raro. Ahí se muestran pues los resultados del mismo. Me parece muy interesante pues que tiene el vertedero tiene una ventana con un tabique, pues un vertedero más chiquito,
para descargas más pequeñas, ¿sí o no? Para poder condicionar el flujo que continúa, y ya pues si el caudal es mucho mayor, pues ya el vertimiento se realiza pues en toda la extensión del vertedero. Muy similar a como uno tiene, por ejemplo, un vertedero transversal de una captación de un acueducto, ¿sí o no? Que uno a veces en toda su extensión del vertedero le hace una pequeña endijita, pues un pequeño vertederito en un nivel más bajo para poder evacuar los caudales decrecientes, pero que no estén asociados a caudales máximos. No sé si me hago entender. Y ya un vertedero más grande que sí permita pues el vertimiento total en condiciones extremas, ¿sí? Sí, muy claro. Por aquí, este lo encontré. Ah, bueno, por aquí veníamos aquí hablando para tener también como la correspondencia de Rubert, es con ANSYS CFX, este de Flash es con Flow 3D, este de Dufresne es con Fluent, este de Isel es con ANSYS CFX, ¿sí? Aparece este ASYS que utiliza pues una cosa, este también lo encontré esta mañana, me pareció muy interesante, es como un vertido por encima, el flujo sigue por acá, pero tiene como una reja por aquí, no sé para dónde, este tampoco lo he mirado bien, tiene este modelo ABL Fire, que es la primera vez que lo escucho, que lo veo, pero pues tiene otras configuraciones de aliviadero muy interesantes pues y que pues podría analizarse pues. Por aquí, dentro de los estudios de los aliviaderos, aparece muy recurrentemente, aparecen estudios referentes al vertido lateral en tuberías o en canales rectangulares. Es decir, imaginémonos un vertido lateral, un aliviadero lateral o un aliviadero de cañuela elevada, en esencia es un vertedero lateral. Entonces, en esencia, muchos autores hacen las simulaciones 3D a partir y cotejando los datos del modelo con las mediciones de experimentos de aliviaderos laterales. Entonces, es muy recurrente uno encontrar eventualmente pues unos dominios que uno dice, pero eso no es un aliviadero, y realmente no lo es en forma estricta, pero es un separador de caudal donde tenemos una tubería, sí o no circular, y una endija lateral que por el cual se hace pues la separación de los caudales. Este Mohamed y compañía pues también realiza pues una modelación en ANSYS CFX y pues tendrán un montón de resultados, ¿sí o no? Solamente quiero ilustrar a nivel gráfico las posibilidades de esto. ASIMI también realiza lo mismo, unos vertederos, este es en forma de U, ¿sí o no? En forma de U, de una tubería larga, un canal largo con una sección rectangular lateral. Y aquí pues mostramos como el dominio pues en 3D isométrico, en una sección a través del canal de salida y una planta. Y muestra pues cómo realiza pues la separación de los caudales. Este está hecho en Flow 3D. Este Cosco et al. Es de los de la Politécnica de Valencia, de Cataluña, ese es del grupo pues de allá de Flumen. Estrictamente no estoy seguro si es de Flumen y creo que esta señora trabaja pues como la empresa pues de alcantarillado de allá. Pues creo que está estudiando eso. Pues estará haciendo un doctorado o algo así, pero esta la veo muy implicada, pues algo así parecido como a lo que sería que si se aliara con la universidad, pues. Configuran muchos aliviaderos, sí o no, es un artículo muy cortico, lo hacen en Flow 3D y muestran pues este esquemita, sí o no, de un aliviadero de cañuela elevada con reducción de diámetro y muestran, por ejemplo, aquí estos resultados, no muy dicientes, sí, pero pues que permiten pues analizar como el control aguas abajo de la cañuela y el remanso que allí sucede. Bueno, este no sé cómo se pronunciará, este autor hace una simulación numérica nuevamente en una tubería circular, sí o no, y un vertedero lateral. Sí, entonces mira que lo que se hace es un estudio de un dominio muy acotado para optimizar el tiempo de cómputo y permiten pues sacar sus conclusiones. Este también está hecho en Flow 3D. Listo. Este es Pulgarín, ¿sí? Yo creo que cotejan, este lo encontré esta mañana, cotejan pues CFX y Swing y hacen pues simulaciones. Este es un vertedero, es un aliviadero de orificio, ¿sí? La resolución no es muy buena, pero logran tener ahí unas soluciones. Este es reciente, no me simpatiza mucho que realmente no se establecen bien adecuadamente las condiciones de entrada. Mira que ese flujo está
muy inestable, dudo mucho de los resultados realmente, pero bueno, ese está hecho en ANSYS CFX. Y aquí les spoileo un poquito pues de la tesis de Leonardo, ¿sí o no? De que está pues en progreso este artículo que están haciendo con Fluent y que permite pues el análisis del aliviadero de Cañuelas Nevada. Bueno, realmente no, muchos de los autores lo que hacen es desarrollar el modelo 3D, pues lo calibran, lo validan con mediciones o experimentos y ya comienzan pues a simular casos en particular o simplemente pues lo calibran y ese es el resultado. Y aquí es donde yo voy a... ¿Por aquí está Carlos? Sí, Manuel. Bueno, aquí es donde yo voy a romper corazones, ¿listo? Entonces este estudio de Cataño y Lopera utilizan un sistema o un modelo muy particular y es el siguiente, que es un aliviadero con una reja en el fondo, un sifón en la parte inferior y un vertimiento superior. Y tienen una placa en la parte de encima para la salpicadura. No sé si Carlos es algo... Qué bonito, qué bonito. Ese es el Charlie. El Charlie, no, pero es que el Charlie es más práctico que No eso. lo entiendo, a ver, otra vez me lo explica. Pues yo tampoco lo he leído bien, Angélica. Es un aliviadero, ¿sí? O una estructura de separación donde el flujo, esta es la parte superior. Tiene unas rejas en la parte inferior, una tubería pues de residuales y una tubería pues de lluvias. El combinado entra por el verde, sí o no, tiene una reja aquí que retiene pues los sedimentos o el material granular o los desechos. El agua residual pasa por la tubería inferior, que es la que sale por debajo, y tiene esta placa amarilla que en condiciones de creciente, cuando el agua venga, toque la placa y el chorro salga disparado hacia la tubería de lluvias, donde sucede pues el vertimiento, perdón, sí, el vertido pues hacia las lluvias. Manuel, esa rejilla está apoyada, o sea, el de Charlie continúa la tubería, aquí, ¿a qué está apoyada? A la rejilla. La rejilla, pues mira que tiene como una cajita. Este me lo acabé de desayunar esta mañana, pues no tengo como el detalle, solamente interpreto lo que gráficamente veo. Pero este tiene una cajita, pues a partir de la conversación que tuve esta mañana con Carlos, pues tiene esta cajita, ¿sí o no? Y en la parte inferior, pues tiene una reja, como si fuese una captación de un acueducto. Y tiene una lámina acá. No sé si lo logran ver acá. El agua viene, ¿sí o no? Cuando no hay desbordamiento, toda el agua residual pasa por debajo, posiblemente algún material de mayor tamaño queda en la reja, y cuando hay sobrelevación, ¿sí o no? Cuando hay mayor caudal, pues parte irá por debajo, habrá un control de orificio aquí en la parte inferior y el agua saldrá disparada a través de esta placa que conduce el flujo para que suba hacia el vertedero, hacia la tubería de agua lluvias. Míralo aquí, en esta sección. No sé si más o menos claro. Pues yo creo que sí, chicos, y creo que nosotros tenemos uno de esos que es el de la María, pues Claudia que de pronto lo recorrió, me parece que, pues no tenemos la reja amarilla, pero tenemos la rejilla por la donde se capta el agua cuando es bajita, pues cuando es poco caudal y cuando es el exceso, el agua pues tiende a seguir derecho. Lo que no tenemos ahí es esa reja pues que hace que se haga el salto. Una Pero placa, es una esa placa. placa, exacto, que genera el salto, pero pues esa rejilla y todo, sí tenemos un par de aliviaderos en coberturas de ese estilo. Listo. Oh, es uno que encontré pues y tiene pues una modelación 3D, ¿sí o no? Y esa sería como la presentación. Pues realmente es como una presentación general de lo que he podido encontrar y pues que vamos a ir encontrando pues poco a poco y que pues supone que estas estructuras son muy complejas hidráulicamente, ¿sí o no? Por más que uno busque algunos escritos y literatura,
uno encuentra metodologías de diseño, como lo hay en las normas o en algunos libros más especializados, pero muchas veces las adaptaciones a los casos reales distorsionan las hipótesis de esos estudios y por ende a veces no funcionan de forma adecuada o como uno esperaría, ¿sí o no? Y también es importante siempre como buscar las fuentes originales donde uno comienza a evidenciar algunas deficiencias. Por ejemplo, yo ya a modo personal, en conversaciones con Leo, ¿sí o no? Con Leonardo, él comentaba, por ejemplo, digamos, la ecuación de aliviadero de caño de la levada que está en la norma, ¿sí o no? Que es una producto de unos estudios muy previos. Si uno se va al estudio original, ellos integran la ecuación y ellos caracterizan el coeficiente de descarga de ese vertido lateral a partir de un coeficiente de descarga de vertederos transversales. En otras palabras, cuando uno tiene un vertedero transversal, ¿sí o no? El coeficiente de descarga es gobernado por la lámina de agua aguas arriba o la carga hidráulica, y por eso es que muchas veces uno los ve en función de la H o de la H sobre de P o algún parámetro particular, porque uno supone que el vertedero transversal, el agua aguas arriba, está totalmente quieta o casi que quieta. Cuando uno analiza un vertedero lateral, y muchos estudios así lo ratifican, el agua está en movimiento y por ende tiene cierta inercia, y esa inercia está muy ligada al número de Froude, y por ende está la velocidad y otros elementos hidráulicos ahí metidos por dentro. Entonces, cuando uno analiza una ecuación y la integra utilizando un coeficiente de descarga que su gobierno es la carga y no la velocidad, entra en algunas imprecisiones como tal. Entonces, muchas veces las formulaciones conceptuales, ¿sí o no? O teóricas, por decirlo, a veces son bastante difíciles de aplicar en casos reales. No sé si me hago entender. Sí, pues entonces es por eso, Manuel, que tanto, pues que es como recurrente que digan que estos sistemas funcionan muy bien, pues o funcionan mejor cuando el estado del flujo aguas arriba es subcrítico, ¿cierto? Que cuando es supercrítico es cuando es más difícil predecir el comportamiento. Es por eso que estás diciendo entonces. Sí, sí, por lo general sí. Por lo general, el flujo subcrítico, digámoslo así, es más amigable para el entendimiento porque es calmado y las componentes inerciales son menores, pero las tiene por ser vertedero lateral. ¿Sí? Okay. En cambio, un flujo supercrítico que tiene una inercia gigante y viene con alta velocidad, el flujo sigue derecho. Por ejemplo, en vertederos de cañuela elevada o vertederos laterales es muy importante, y ahí es donde se complejiza el fenómeno físico, en los controles que realiza la reducción del diámetro. Esos controles son significativos y hace que adentro de la cañuela o adentro del vertedero lateral se genere el resalto hidráulico. Y una vez sucedió el resalto hidráulico, la lámina de agua se eleva bastante en su régimen subcrítico, distorsiona todo el modelo, y ese control, pues habrá un desbordamiento más rápido, y ese control es difícil de analizar, sobre todo pues cuando hay unas adaptaciones geométricas donde de pronto no se conserva como esa idealización de la estructura en línea recta o con las tuberías pues juiciosas y alineadas y demás, que es lo que realmente sucede pues en algunos estudios, ¿sí o no? Ahí es importante mirar eso, ¿sí o no? Que realmente, o por lo menos lo que yo he visto desde la hidráulica, es que el fenómeno físico, digamos, debe ser desbaratado o desmenuzado, haciendo hincapié en los controles hidráulicos, tanto en la entrada como en la salida, sobre todo en la salida, por la reducción de diámetro, si es que se realiza reducción de diámetro, o o en las hipótesis de las ecuaciones que uno utiliza, ¿sí? Y yo creo que pues parte como de lo que ustedes han manifestado pues de las deficiencias de muchas de esas estructuras, o la incertidumbre pues asociado independiente pues de la naturaleza misma del flujo que entra, es que muchas hipótesis hidráulicas pueden de pronto no ser tan aplicables.
Sí, Manuel, totalmente. Pues, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en unos aliviaderos que creo que construyeron en esos donde yo creo que en Popular, que tuvimos pues como la observación de que recién construidos y funcionaban muy mal. Claro, pues eh, eso tan pendiente, el flujo iba supremamente rápido, entonces sí es pues como muy difícil con un diseño, digamos, sencillo, ¿cierto? Como capturar todo ese montón de complejidades. Por, por, Entonces, por ejemplo, digamos, eso es verdad lo que dices. Por ejemplo, este es un artículo de vertederos, pues, laterales, ¿sí o no? Con una ecuación tradicional, pues, de vertederos, ¿sí o no? Ese es de esta pelada Bagheri, y ella, pues, utiliza la ecuación convencional, ¿sí o no? Dice que utilizar la ecuación, pues, si se hace, pues, analíticamente, un vertedero lateral realmente es representado por un flujo gradualmente variado con caudal decreciente y se representa en la ecuación de Di Marchi. Esa ecuación de Di Marchi es súper cansona, pues es muy grandota y es muy cansona y muy compleja, ¿sí o no? Entonces, esos autores lo que hacen es comparar un vertedero transversal con uno lateral. Y ellos dicen que en ocasiones los vertederos laterales están condicionados su coeficiente de descarga a partir del número de Froude. Y el número de Froude en la entrada pues depende de la velocidad y por ende de su inercia. ¿Sí? Y en ocasiones, cuando uno analiza vertederos transversales, por lo general los vertederos transversales tienen su coeficiente en función del H sobre P, ¿sí o no? O de la carga hidráulica. Entonces, ellos confrontan eso y dicen, ve, si uno comienza a analizar el coeficiente de descarga en función del número de Froude, hay una alta correspondencia para vertederos laterales, ¿sí o no? Y si uno lo compara con análisis de vertederos transversales, aquí está, esta es la que estaba buscando. Cuando uno utiliza vertederos frontales o transversales, sí o no, como el Froude es muy bajito porque la velocidad aguas arriba es muy bajita, el coeficiente de descarga para el número de Froude es muy constante. Pero si utilizamos el coeficiente de descarga en función de la carga, hay una correspondencia en vertederos transversales. Pero cuando analizamos vertederos laterales, hay una mayor dependencia al número de Froude, sí o no, que a la carga. Y cuando uno analiza, por ejemplo, la ecuación de la norma, esa que es largota, que tiene como un par de sumas grandes, ella está integrada con un coeficiente de descarga de vertederos frontales. ¿Sí? Y realmente pues hacen como ese análisis. Entonces uno supone que la naturaleza pues del fenómeno, el origen del concepto o la hipótesis es totalmente diferente, ¿sí o no? Por ser laterales. Y por lo general en estos sistemas de separación o estos aliviaderos o CSO, lo que se pretende es que el agua fluyendo sea aliviada en el momento. No hay forma de generar un almacenamiento mayor para que pase por un vertedero frontal en la mayoría de los casos, ¿sí o no? Y ustedes me corregirán, pero si se pretende un vertedero lateral, sí es importante incluir algunos coeficientes que tengan en cuenta el número de Froude. ok. Muchachos, ¿alguna pregunta? A mí me parece que estuvo súper chévere, Manuel. Era la idea, pues, como iniciar un poquito a conocer más el tema de los modelos y súper bacano esos artículos que nos presentaste. Ya tenemos que leerlos pues, con más detenimiento, pero estuvo súper chévere. Ya Claudita creo que iba a hablar. Dale, Clau. Ay, no, se me abrió el micrófono. Ah, no, ya le tocó hablar. Diga algo. Mentira. Pero sí, quisiera saber cómo qué opinan, muchachos, cómo ven lo que nos mostró Manuel hoy. Oh, muy bueno y mucho por estudiar y mucho por repasar y por modelar. Igual yo veo que acá, por ejemplo, pues Manuel y Carlos tienen como un manejo muy bueno
de los conceptos hidráulicos que de pronto a nosotros ya se nos ha ido olvidando un poquito, entonces ahí nos pegaremos pues como para estar preguntando. Ahí yo en otra reunión escuché que EPM tenía una licencia de ANSYS, pero también me han dicho que esa licencia es un mito. Entonces, yo no sé ustedes si de pronto están enterados de eso. Una licencia muy vieja. El que nos contó fue Ruber. O sea, pero Ruber hizo la tesis con la licencia de los Andes, no de PM. Pues no Pero tengo también conocimiento. pero comentó también así que creía que existía, pero no lo había confirmado. Es que yo en otras conversaciones con la gente de generación decían que sí, que utilizamos la licencia pues de PM y pues yo dije pues bueno, y luego preguntando por otro lado, alguien me dijo no, eso es un mito, eso es un mito y yo no sé, inclusive pues creo que cuando se pide el catálogo no aparece ese programa ahí, entonces no sé cómo funciona pues, porque digamos en vista pues de lo que pretende el grupo y que ustedes comentaron el otro día es como darle por todos los frentes a ver cuál va resultando, ¿sí o no? Entonces, digamos que el frente pues de hacer como el piloto que me contaba Carlos y Angélica y compañía, pues sería muy bueno, ¿sí o no? Para realizarlo. Podría uno de pronto darle una perspectiva antes de pronto, si es posible, de mirar cómo se ubica esa reja, ¿sí o no? Y cuáles serían las pretensiones, por ejemplo, digamos, de la misma, porque si se coloca en el fondo, lo que le contaba Carlos esta mañana, pensándolo bien, es de pronto mejor colocarla vertical con un poquito de inclinación, de tal forma pues de que uno pudiera limpiar fácilmente y que los flotantes se puedan establecer en la parte superior. Esa podría ser muy buena opción. No sé si me hago entender. O sea, en vez de horizontal del todo, un poquito levantadita. Les voy a compartir pantalla. Listo. Me confirman cuando estén viendo. ¿Están viendo? Ya. Por ejemplo, viene aquí la tubería de combinado, ¿sí o no? Y aquí aparecería pues como el resto pues de la tubería. Lo que le entendía a Carlos es que pues la idea o lo que se pretende es que continúe pues la lluvia, ¿sí o no? Sí, esta es la lluvia, sí está la combinada. Entonces, si se pretende hacer como la tubería por debajo o este accesorio que se pretende acá, ¿sí o no? En el aliviadero Charlie, es utilizar pues aquí una salida. Me confirma si lo estoy entendiendo bien, ya sea así o de alguna otra forma o que caiga y salga por abajo. Si Creo es que colocar un elemento, como vos decís, un codo, una Y, o simplemente, pues de acuerdo a lo que se defina a futuro, una tubería perforada en una sección X de ese tramito. listo. Porque se podría plantear como un hueco totalmente, hay que hacerle un hueco en la parte superior para inspección, ¿sí o no? Y utilizar una rejillita, va a que hacer la naranja inclinada, si es posible. De tal forma que cuando llegue el sedimento y el pañal se quede en la parte superior porque flota y el flujo residual baje por acá. Y esta inclinación de la rejilla favorece a la extracción del material cuando se le haga el mantenimiento. No, Ok. pero para hacerlo más sencillo, la idea es sin esa rejilla. La rejilla, Manuel, es concebida en el fondo del tubo. O Sí, sea, es pero si se para que él sea atasca, autolimpiante, porque si no se atasca y lo frena. sí. Por ahí entonces volvemos como a la misma definición de las rejillas de siempre, ¿sí o no? Y una rejillita pues aquí en vista en planta, ¿sí o no? Y por debajo pues el orificio pues que la drena y el flujo pues yendo en esta dirección y cayendo pues hacia abajo, lo que haría es que si sucede algún atascamiento pues o alguna cosa, esto va a quedar aquí obstruido y se va a volver a obstruir como un sumidero cualquiera, ¿sí o no? Y muchas veces
por la misma succión del fenómeno hace que el elemento sea succionado contra la reja y lo deje ahí como pegado, pues porque el flujo le está pasando por encima, al igual que pasaría con una hojita o con algún elemento o un residuo pues en un sumidero, queda ahí pegado y el agua pasando por encima lo que hace es succionarlo y lo implanta ahí. Podría ser una idea, sí o no, sin ánimo pues de desmeritar pues lo que ustedes han hecho hasta el momento, es analizar esta forma de que muchos materiales sólidos o residuos que pasen por el residual y que sean flotables, sí o no, los coja la reja, sí o no, y los permita pues el agua pasar por debajo. Podría ser una alternativa pues a modo de idea. Estas son las cosas a evaluar. ¿Cómo perdón? No, que sí, así hay que evaluarlo, someterlo a pruebas, a ver qué tanto retiene o no. Sí. Sí. No, pero la idea, como me la comentó Carlos, me parece muy buena y que es muy práctica y muy reversible, como habíamos hablado. Sí, ojalá sí podamos pues como empezar a hacer los ensayos. Sí. No, compañeros, lo que nosotros miramos con Mónica, Mónica nos enseñó cómo ubicar las dimensiones reales de los aliviaderos, las fotos. Nos pusimos ahorita pues como a hacerle pruebas a los aliviaderos que habíamos seleccionado, pero no se nos bloqueaba el GNet. Nosotros seguimos con el compromiso de identificar en campo cuáles son esos aliviaderos reales, potenciales de hacer el ensayo y los discutimos con Wilson a ver si realmente lo que nosotros vimos con la información, con las fotos que tenemos de los modelos, realmente es lo que hay allá en campo y si es verdaderamente potencial esa alternativa de instalarlos. Entonces, de pronto nos comprometemos Claudia y yo para dentro de 8 o 15 días tenerles el análisis de lo que hicimos y la potencialidad en campo para ver qué paso damos. Perfecto, Si quiere, Carlos, no sé si se pueda, pues, yo pensaría que sí, cuando tengan un esquemita, pues, como el caso seleccionado y ya la geometría establecida y el muñequito así en detalle realizado, de pronto, no sé, podríamos modelarlo en 3D, por ejemplo, en ANSYS, pues ya de forma independiente, ¿sí? Pero para tener un análisis conceptual del mismo. No sé ustedes qué opinen. Claro. Y si se puede, pues, Prueba. no sé si tenga alguna restricción en cuanto a la licencia, pues obviamente es una licencia, entre comillas, académica, ¿sí o no? Y podría uno, dentro de un rango de caudales de entrada combinados ya del análisis pues previo, hacer unas simulaciones de ese aliviadero en particular, muy conceptuales, entre comillas, ¿sí o no? A modo que respalde ese dimensionamiento o respalde esa conceptualización del mismo, ¿sí o no? Como para tener un mayor acercamiento a la solución. No sé ustedes qué opinan. pues eso sería súper. Sí, pues usar la licencia, digamos, estudiantil sería súper, eso sería muy chévere. ¿Tú has trabajado con ese modelo, con ese software, Manuel? Sí, yo conozco el CFX y el Fluent un poquito, pero más el CFX. Ese CFX, pues yo hice la tesis con él Ok. y es muy potente, pues. Y de pronto, Ah, pues para el alcance puede ser suficiente, pues, de forma, digamos, preliminar dentro de todas estas posibilidades que se están planteando. Y, y quería también como plantearles como desde la perspectiva numérica eventualmente si de pronto hay algún vertedero o de los que están instrumentados, un aliviadero de pronto lateral o transversal que podamos hacer el ensayo de modelarlo en 2D. El hecho de que de pronto uno pueda modelarlo en 2D tiene unas potencialidades muy grandes. La geometría se puede establecer muy fácil, sí o no, y son modelos libres. Y en esos modelos 2D uno puede observar muchas cosas. Si bien no es la mejor representación del fenómeno físico, pues no sé, voy a suponer de
si antes se hacían estructuras que funcionan o funcionan parcialmente con una tabla Excel o con un modelo unidimensional, un acercamiento 2D puede ser muy, muy bueno. Y pues yo he realizado algunas estructuras hidráulicas 2D y sus resultados son bastante concluyentes, ¿sí o no? Nuevamente les digo, no es la mejor representación, pero puede ser un acercamiento muy bueno. Y en ese caso también podría uno, si está instrumentado, por ejemplo, y si es lateral o transversal, o inclusive eventualmente uno de orificio, podría uno también analizar o hacer la prueba de que realmente capture de pronto un análisis de calidad del agua. Es decir, una vez analizado hidráulicamente con separación de caudales en una primera instancia y la representación pues, de la superficie y demás, hacer una segunda aproximación de la calidad del agua con algunos elementos recurrentes pues, en el sistema, ¿sí o no? Por ejemplo, y obviamente pues de la mano pues de ustedes, ¿sí o no? Por ejemplo, el IBER es un modelo que tiene, por ejemplo, dentro de la calidad del agua, pues tiene la temperatura, coliformes, oxígeno disuelto, que estoy leyendo, DBO, nitrógeno, fósforo, pH y metales. Entonces, no sé si de pronto uno podría hacer ese acercamiento, ¿sí o no? Pues para no depender estrictamente de un modelo 3D que es complejo, que no se tiene licencias, que es bastante especializado, uno poder acercarse a un modelo 2D que le permita hacer análisis más particulares y de pronto en un balance entre la aproximación del fenómeno y un balance dentro de la practicidad en la consultoría. Esa sí sería, esa me parece muy buena idea, por ejemplo, para diseño, pues para futuros diseños, porque IBER sí es como más accesible. Yo hace mucho, pues me acuerdo que fui a un curso hace por ahí 6 años de IBER y desde eso no lo manejo, entonces no me acuerdo, pero sí recuerdo pues que no era, o sea, sí es algo pues que se puede aprender y trabajar no con tanta dificultad. Eso sería también muy chévere. Pero entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer el ejercicio que están haciendo Claudia y Carlos de buscar pues un sitio adecuado para ellos para implementar el Charlie. Deberíamos mirar algún sitio que esté instrumentado, porque yo creo que ningún aliviadero está instrumentado totalmente, o sea, todas las salidas, pero mirar de los que tienen alguna ya, por ejemplo, las salidas de lluvias, si se le puede poner algo en las otras dos, pues en las combinadas y las residuales, porque ya teniendo, digamos, un medidor, de pronto puede ser más fácil mirar los otros dos. Entonces tendríamos que buscar un sitio y proponerlo y poder hacer esa simulación en nivel. Esa me parecería que sería un paso muy chévere que podríamos hacer y que de pronto no sea tan complicado. Entonces, lo que podemos hacer... Sí, tenemos uno que el de Leonardo que le instrumentamos y no se usó pues como la información, y tenemos pues unos poquitos instrumentados a la salida. Yo les puedo pasar. ¿Y son de qué tipo de aliviadero, Angélica? Espérate, yo miro una cosa acá. Lo que está, no, yo creo que debe haber de todo. Hay que, pues, como son 5 o 6, toca, es como, si quieres, yo les busco el listado de los IPIPs y lo miran y miramos, pues, Marcho, yo puedo hacer esa tarea. De sacar cuáles son y el tipo y cómo están los instrumentos, y miramos a ver qué hay que hacer para, pues, sí, cuál escogemos cuál y... Nuevamente es como un ensayo, ¿sí o no? Pues tampoco quiero comprometerme pues del todo, pero creo que este espacio es para eso, ¿sí o no? Entonces, hacer la prueba, a ver qué resulta, si puede ser, digamos, entre comillas, una solución práctica y que pueda dar resultados favorables,
pienso que podría ser un muy buen ejercicio. A mí me parece súper buena idea porque además le damos un uso diferente a la instrumentación que vale un montón de plata y que siempre nos han preguntado que si eso sí sirve. Entonces, pues a mí sí me parece que puede ser una oportunidad para ir mostrando lo que se puede hacer con esa información, pues además de mirar si vierte o no, porque pues la idea del instrumento es decirnos si en algún momento en tiempo seco está vertiendo, pero si le podemos sacar pues como más ventajas, mucho mejor. Y digamos, ese dentro de lo que hablamos, pues de arrancar como con todas las líneas, ¿sí o no, Angélica? Digamos, Carlos y compañía, pues van con ese prototipo y se analizará, ¿sí o no? Hay precisaría que podríamos hacer este otro análisis, pues, numérico 2D de alguno que esté instrumentado, y sí me gustaría, pues, ya a modo personal, y creo que sería de las mayores potencialidades, es de que de pronto sí que cuaje alguna solución en el laboratorio, si es posible, sí o no. Porque muchas veces gran parte de todas las dudas que uno pueda llegar a tener y la validación numérica o la validación conceptual, inclusive hasta teórica de muchas cosas, sí sería muy bueno cotejarlo con una lectura, ya sea en condiciones controladas, sí o no, porque muchas veces pasa eso, que en sitio es muy difícil controlar todas las variables y no hay suficientes instrumentos o por X o Y razón, y ya en un laboratorio uno podría tener como esa versatilidad y sobre todo, más que tener una conclusión a muerte de que sí funciona o que sí estoy entendiéndolo, es el entendimiento en sí mismo, ¿sí o no? Uno instalar varios montajes, obviamente estoy aquí soñando, ¿sí o no? Instalar varios montajes, hacerle algunas adecuaciones, algunas pruebitas y decir, hombre, creo que este es mejor que este cualitativamente porque vierte menos o porque de pronto hace tal cosa, o hacer, por ejemplo, lo que hemos hablado de tirarle una hojita y mirar a ver si se estanca o no se estanca, si flota o no flota, o fácilmente yo le pongo una reja ahí cualquiera pues de un sifón de piso y miro a ver cómo se comporta el fenómeno. Y esa parte, digamos que podría rendir muchísimo, o sea, es decir, un análisis viéndolo sí o no, en condiciones controladas, puede dar muchísima información, inclusive de decisión, para poder realmente tomar partido con alguna de estas elecciones que se están haciendo. Y de esa manera, y son pruebas muy rápidas, ¿sí o no? Y sobre todo darle secuencialidad a los estudios, ¿sí o no? Porque muchas veces hay grandes esfuerzos, y lo digo pues en todos lados, en las universidades, en investigadores o inclusive pues las empresas operadoras, y esos estudios pierden secuencialidad. Entonces se hace alguna cosa y el esfuerzo es grande y no es desmeritado para nada, ¿sí o no? Pero pierde la secuencialidad del estudio. Entonces ya volver a recuperar un estudio de hace 10 años o una secuencialidad de eso es muy difícil de volver a nivelarlo. Sí, no, yo pienso que lo que estás diciendo está súper bien, o sea, ya tenemos 3 líneas, digámoslo así, en las que ir trabajando y bueno, la idea es que no desfallezcamos en ninguna, al menos con la del aliviadero Charlie, pues ahí vamos, ¿cierto? Con que sería la modelación en Niver de un aliviadero instrumentado, entonces que Angie nos pase esa información que va a recolectar y ya empezamos a mirar cómo hacer, pues, igual el software, ya sea que lo instalemos, pues como es libre, lo podemos instalar en los computadores de la empresa o en el personal también. Y con el tema del laboratorio, ahí les contaré cómo me va con la reunión con estos señores. Ahí vamos a ver. Entonces, bueno, yo pienso que vamos bien y de nuevo muchas gracias a Manuel por tomarse el tiempo pues para hacernos la presentación, estuvo muy chévere y ya, por mi parte, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, muchachos. Sí, yo también creo que vamos por Muy bien, muy ricas esas 3 líneas. Pues, nos vemos. Dale, Bueno, pues, claro que sí. Bueno, estén Gracias a muy bien. ustedes. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Hasta luego. Chao, chao.